Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo análisis del token de Bit2Me. Como ya sabéis, todos los domingos actualizamos la información, analizamos en qué situación nos encontramos y analizamos todos los mercados para crear una especie pues, de imagen global. Y bueno, como ya sabéis, siempre primero analizaremos la gráfica del token de Bit2Me. El mercado sigue bastante fuerte. Daremos dos o tres pinceladas a la gráfica simplemente para ponernos en situación, en contexto, antes de profundizar en bien el token, que ya sabéis que lo hacemos siempre al final. Simplemente lo haremos para ponernos un poquito en contexto. Luego sí que pasaremos al análisis propiamente dicho. Daremos primero el análisis top-down, que quiero hacer un vídeo diciendo qué es el análisis top-down, explicándolo bien, porque creo que es bastante importante que sepáis, porque yo analizo el token de esta manera, que es básicamente analizarlo de arriba a abajo, mercado macro, hasta llegar a la empresa que queramos, en este caso el token de Bit2Me. Analizaremos el bloque de la macroeconomía, veremos que la inflación no baja y la curva de tipo de interés. Analizamos estas dos variables y esto contestará la pregunta de pivotará la Fed. Recordar que tenemos dos equipos, aquellos que creen a la Reserva Federal y aquellos que no creen a la Reserva Federal. Luego, por parte de los mercados financieros, analizaremos la renta variable estadounidense y veremos la dark pool del SP500. Veremos qué es lo que es. Están vendiendo de manera masiva. Veremos qué son las dark pools. Luego tenemos el mercado de las criptomonedas, golpeado por Silvergate. Esto es algo interesante porque el mercado de las criptos está un poco tambaleando. Tenemos este miedo, esta variable que no nos esperábamos. Ha sido una especie de sorpresa, Silvergate. Bueno, y analizaremos qué es lo que está pasando con Bitcoin y qué repercusiones podría tener en el mercado en general. Luego veremos la renta fija y veremos la discrepancia que hay con los activos de riesgo, el petróleo y el gas. Y nos preguntamos si los datos de inflación van a seguir siendo alcistas, porque el gas y el petróleo están siendo alcistas y esto no es positivo para los datos de inflación. Luego, por último, una vez tengamos todo claro este bloque, la macroeconomía y cómo están los mercados financieros, ya podemos analizar una empresa en concreto, teniendo un poco la imagen global en la cual estamos y estamos metidos. La empresa en este caso es Bit2Me. Veremos el análisis técnico, las pruebas de reserva y el análisis de los clientes. Esa es una pregunta que yo me hago porque aún no sabemos nada sobre este tipo de información y es algo que quiero comentar con vosotros, pero lo haremos al final de este análisis. Así que vamos a comenzar con el primer bloque. Primero quiero mostraros los datos de inflación, aquello que decía que la inflación no está bajando y quiero que veáis el PCE de enero. El PCE básicamente no tenemos que fijarnos en el IPC. La Reserva Federal se fija en el PCE, que es un índice de consumo y por tanto es un índice inflacionario y es lo que se fija la Reserva Federal. El PCE teníamos un valor anterior de 5,3 y ha salido un dato de 5,4. Tenemos subidas en el PCE, es decir, la inflación ha subido en enero. El PCE Core, 3/4 de lo mismo, de 4,6 a 4,7. Vemos que la inflación mes a mes empieza a subir. Y eso es algo que la inflación, eso es algo que la Reserva Federal no quiere ver. Por supuesto, el objetivo de la Reserva Federal con la subida de tipos es que la inflación empiece a bajar, pero está subiendo y veremos por qué. Veremos por qué y es básicamente por el petróleo y el gas y que los datos de consumo están muy fuertes y esto va en contra de lo que quiere la Reserva Federal y por tanto aquellos dos equipos que habían, que es aquellos que creen a la Reserva Federal y aquellos que no creen a la Reserva Federal, pues esos dos equipos veremos que actualmente el que está ganando, el que está cotizando el mercado es el que no cree a la Reserva Federal. Pero la realidad es que la Reserva Federal va en serio y la inflación no está bajando y por lo tanto este próximo día 22, que es la reunión de la Reserva Federal, pues podemos ver un mensaje muy pero que muy restrictivo y que no va a sentar nada bien a los mercados. PCE subiendo, inflación subiendo, la Reserva Federal está fallando en su objetivo. Luego vamos a ver la curva de tipos. Vemos que la curva de tipos hace una semana, esto no es una semana exacto porque no está actualizado al 100%, pero bueno, más o menos por ahí andará, es decir, no hay mucha diferencia. Hace una semana tenemos que el mercado cotiza con los futuros en la curva, que va a llegar al 5, un poquito más del 5,3 puntos, ¿vale? Un poco más de 530 puntos por parte de la Fed, pero que luego va a bajarlos inmediatamente. Actualmente eso se ha actualizado, han salido esos datos del PCE y claro, pues evidentemente pues hace que la Reserva Federal, el mercado crea que va a ser más restrictivo y que va a subir más los tipos. Y esta curva se ha actualizado un poquito más. Ya os digo yo que esta curva se irá actualizando más y más, cada vez más para arriba, porque esto no para de fallar. Y lo que tenéis que tener en cuenta, y algo que es muy gracioso, es que a pesar de que el mercado crea que el tipo terminal va a ser un poquito más alto,
van a bajar los tipos de manera rápida. Si os dais cuenta, en octubre de 2023 ya van a empezar a bajar los tipos, incluso un poquito antes. ¿Vale? Este año van a bajar los tipos de interés, es lo que cotiza el mercado. Yo no creo que esto vaya a ser así, viendo los datos que hemos visto y que os voy a mostrar. Vamos a ir a la parte de los mercados financieros. Por la parte de la macro tenemos datos de inflación que empiezan a subir, cosa que no mola para la Reserva Federal, y el mercado está cotizando de que van a bajar los tipos este año. A pesar de que el tipo de terminal va a ser un poquito más alto, la Reserva Federal va a acabar bajando los tipos. Y eso es lo que se sigue cotizando. Y por lo tanto, evidentemente, la renta variable, pues esto lo descuenta y se lo toma bien. Y vemos cómo la última vela de cierre, pues ha sido muy, pero que muy positiva. La renta variable, el SP500, pues no ha cambiado mucho, ¿vale? Ha roto esa directriz y sigue positiva. Ha hecho una especie de pullback y tiene pinta de que tire para arriba, pero lo iremos viendo. Recordad que quiero explicaros qué son las dark pools, ¿vale? Y esto es, lo quiero enseñar, a ver, tengo aquí un tweet, quiero enseñaros esto, las dark pools. Esto lo puse en mi Twitter, que os recomiendo que me sigáis porque pongo cositas de los mercados financieros y demás, y creo que, bueno, si os interesa, pues podéis seguirme, lo agradecería un montón. Si vemos los movimientos de las dark pools del SP500 nos indican ventas masivas, en cambio la bolsa sube. Será interesante cómo se desarrolla este escenario en un corto plazo. Podría haber un efecto arrastre en las criptos también. Y es que esto no deja de ser un indicador que recoge aquellas instituciones que están vendiendo por el mercado OTC. La gráfica del SP500, esto de aquí, esas ventas y compras se hacen porque pasan por order books y por tanto se ven reflejados en la cotización. Pero existe lo que es el mercado OTC y este indicador recoge esas instituciones que están por el mercado OTC. La línea azul son las instituciones que están por mercado OTC y la línea verde es el SP500. Vemos que el SP500 está subiendo como hemos visto, pero por OTC, la línea azul, hay ventas masivas. Eso lo que nos está diciendo es que los institucionales están vendiendo por OTC. En cambio, mejor dicho, la renta variable, la cotización, pues está subiendo. Entonces vemos una discrepancia entre las instituciones que están operando en OTC con lo que están operando en mercado abierto, por así decirlo, ¿no? El SP500 sube, pero hay ventas masivas por las puertas de atrás. Ojo, cuidado cómo se puede llegar a resolver este tipo de discrepancia. Veremos la semana que viene cuando abran los mercados a ver cómo se resuelve esto. Lo mismo con la renta variable, en el cambio de renta variable en Nasdaq, ¿vale? Lo mismo está subiendo y bueno, realmente tenemos esta discrepancia que se irán resolviendo a medida que pasen los días. Por parte del mercado de las criptos, vemos que Bitcoin está lateralizando. Comentamos que si rompía esa directriz aquí tampoco tendría que ser una catástrofe, porque perfectamente podría mantenerse en este canal de aquí y llegar a mínimos anteriores. Será muy interesante si el canal este rompe por la parte de abajo o rompe por la parte de arriba. En el caso de romper por la parte de arriba, lo que tendríamos que hacer es básicamente proyectar, ¿vale? Proyectar la altura del canal por la parte de arriba, que nos llevaría a lugares, básicamente un pullback a toda la estructura de Bitcoin, ¿vale? Pero si rompe por abajo, nos llevaría a zonas, pues yo creo que 7.000 aproximadamente, ¿no? 7.000, 6.000, o sea, tendremos que ver y controlar esta figura técnica, porque es muy importante, ¿vale? Porque estamos lateralizando, y si rompe por arriba, tendremos que proyectar la anchura del canal arriba y lo mismo para abajo. Entonces, esto tendremos que ir actualizando el análisis, así que hay que estar bastante atentos. Por parte de la renta fija, ¿vale? Por parte de la renta fija, que creo que la tengo por aquí, tenemos lo mismo. ¿Tiene sentido descontar que la Fed va a bajar los tipos de interés? ¿Tiene sentido descontar que esto que cotiza el mercado de las curvas, los futuros de las curvas, tiene sentido que eso sea cierto? Pues, ¿qué nos dice la renta fija? Pues que hay discrepancias entre los mercados. La renta fija no se está creyendo esto. La renta fija descuenta que los tipos se van a seguir subiendo, ¿vale? Y hay discrepancia entre la renta fija y las bolsas, la renta variable, los activos de riesgo. Y aquí se puede ver un problema, aquí se puede plantear una cosa muy interesante. Se puede llegar a plantear de que podemos ver transferencias de capital de la renta variable a la renta fija, porque el ratio beneficio-riesgo se está volviendo mucho más atractivo en la renta fija a día de hoy, dado que está en un 4% y la renta fija es mucho más segura que la renta variable. El ratio beneficio-riesgo es mucho más óptimo actualmente en la renta fija. Y esto no puede sentar bien, pues, ni a una empresa, ni siquiera empresas del mercado cripto. Podemos ver cómo los activos de riesgo y empresas, aquellas que son
pues bastante nuevas y que están en pleno desarrollo podrían verse afectadas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y tenemos que ir actualizando a ver cómo se va desarrollando. Aquí tengo unas cosas que quiero comentaros. Recordad que hay dos equipos, aquellos que creen que la Fed va a salvar los mercados y aquellos que creemos que no lo van a hacer. Yo no veo sentido que la Reserva Federal deje de subir los tipos, deje de imponer una política monetaria restrictiva. No veo por qué tendría que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque hay buenos datos de consumo. El PIB está estabilizado, es decir, no está cayendo muchísimo. Realmente el PIB está estabilizado ahí, en esas zonas de 2 y 2 y poco. No hay recesión aún. No se ha roto nada aún. Es decir, esta subida de tipos de interés aún no ha llegado a romper nada. El consumo está bien, no hay recesión, el PIB está bien, el mercado laboral está fuerte, ¿vale? Entonces, en lo que es la economía real en Estados Unidos, ¿vale? Porque esto hace referencia a Estados Unidos, no hay nada que veamos en la economía real que le diga a la Reserva Federal que tiene que dejar de hacer las políticas monetarias restrictivas, ¿vale? No hay nada aún que se haya roto, no ha saltado nada por los aires, cosa que yo creo que pasará, pero aún no. Entonces, no hay motivo para que la Reserva Federal afloje las políticas restrictivas. Y en lo que es la economía financiera, pues las condiciones financieras siguen siendo laxas. El petróleo y el gas, como hemos visto, bueno, ahora lo veremos, están alcistas, lo que puede hacer que la inflación suba. Y esto no es bueno para la Reserva Federal. Y las bolsas están fuertes. Entonces, con el tema de la inflación es muy importante. Vamos a ver el petróleo que os comentaba. El petróleo está rompiendo zonas interesantes. Esto no es positivo para la inflación, porque la inflación en términos generales involucra las variables de materias primas, que son cosas que son muy volátiles. Entonces estamos viendo que estamos rompiendo zonas pues interesantes. Podemos ver la inflación no bajar o incluso subir. Ojo lo que os digo. Y lo mismo con el gas natural. El gas natural ha tenido un gran desplome. Pero claro, ha tenido un gran desplome y ahora estamos viendo una recuperación bastante fuerte. Tenemos una recuperación de un 36%. Y esto no le interesa a la Reserva Federal. Si empezamos a ver a las materias primas empezar a tirar fuerte al alza, puede que la Reserva Federal esté viendo cómo la inflación no baje y puede que vea cómo incluso empiece a subir. Esto lo iremos viendo y iremos actualizando los análisis porque es muy interesante. Y vamos a acabar con el tema de Bit2Me Token, ¿vale? Vamos a ver, voy a quitar aquí algunas cosas que tenía ya escritas. Bueno, lo voy a dejar porque básicamente para no volverlo a poner, lo voy a dejar. Bit2Me Token. Aquí quiero comentaros algunas cosas. Pruebas de reserva, análisis de los clientes. Esto es algo que iban a decir que lo iban a publicar y de momento aún no lo han publicado. Entonces, es algo que a mí tengo ganas de que lo hagan. A ver si lo hacen de una vez. No sé por qué se están retrasando tanto, la verdad, tengo mis teorías, pero la verdad es que se están retrasando, ¿vale? Aún no han sacado las pruebas de reserva y no han comentado aquello que comentaron que iban a decir de qué tipo de clientes tenían y demás. Yo recuerdo que eso lo llegaron a decir. Entonces, tenemos el token de Bit2Me pues en una zona interesante. Recordar aquellas señales que teníamos de los RSI. Siempre que los RSI tocaban estas zonas, a ver qué está pasando aquí, no me deja pintar, esta zona de aquí, pues veíamos desplomes en la cotización. Entonces, ojo, cuidado, que eso no significa que vaya a pasar lo mismo actualmente. Pero sí que te está diciendo de que está muy sobrecomprado y como mínimo si tú eres alcista, deberías esperar una corrección, como mínimo. Es decir, ¿podría tirar para arriba? Pues podría. Yo no creo que lo haga. Pero recordar que el yo no creo que o yo creo que en tema de inversiones tenéis que controlarlo. Tú puedes tener tus creencias, pero no tienes que dejar que esas creencias dirijan tus decisiones de inversión. Tienes que mirar el gráfico, ¿vale? Entonces, de momento estamos en una zona interesante. Estamos en una zona de alto peligro de reversión, pero aún no lo hemos visto. Entonces, como mínimo, yo esperaría una corrección, pero podría tirar para arriba perfectamente, cosa que yo no creo. Ya digo y siempre diré, y me repetiré las veces que haga falta, de que yo no creo que esto haga así, ¿vale? O no, que tire hacia arriba. Creo que se va a quedar por aquí, va a tener una corrección, tendrá otra subida por aquí y veremos al token en esas zonas de aquí. Por lo menos es mi percepción. Viendo que el panorama cripto, pues actualmente ha habido este golpe con el banco, con Silvergate Bank, pues que bueno, que por hecho lo voy a enseñar, que está aquí, lo tenía aquí preparado, Silvergate Capital Group. Vemos que la gráfica es muy parecida a la de Bitcoin porque, bueno, tiene correlación con Bitcoin. Vamos a acercarnos un poquito más, a ver si nos podemos acercar. Vemos que ha tenido un desplome que parece poco, pero no es poco realmente. O sea, veis que en 2 días un 57%, ¿vale? Eso es
Reuters. Os invito a que le echéis un vistazo. Ha sido un gran desplome importante y básicamente por este duro golpe que ha recibido el mercado de las criptos por esta noticia, bueno, son cisnes negros que van saliendo. Al fin y al cabo ya comenté que yo esperaba que hubiesen más quiebras y el efecto de FTX aún no habría acabado y que esto va a hacer un efecto contagio. Y hay muchas instituciones que actualmente están luchando por no entrar en quiebra. Ya sabéis, el tema de los despidos, incluso Bit2Me también ha despedido gente, tengo un vídeo hablando sobre eso. Es decir, es normal, estamos en un mercado bajista en época de restricción monetaria, hay poca liquidez, la liquidez está saliendo, es normal que pasen esas cosas. Entonces, yo no veo un escenario óptimo para una recuperación de Bit2Me, tampoco de Bitcoin, ¿sabes? Es decir, creo que el mercado en general, pues no es óptimo para que actualmente se vean recuperaciones. Podemos ver rebotes, pero serán rebotes para al final acabar cayendo. Creo que aún quedan cositas por ver. Creo que no hemos visto todo lo que hemos tenido que ver en cuestión de quiebras y de sustos. Creo que el mercado aún está tambaleándose y yo no veo al token de Bit2Me recuperándose todavía. Recordad que a mí el token me gusta, creo que tiene potencial de revalorización. Yo no he vendido ni un token porque tengo miedo a equivocarme. En el caso de que esto que estoy diciendo me equivoque, pues yo no quiero perderme la subida. Yo no vendo absolutamente nada. Yo compro solo, pero quiero comprar en puntos que mi estrategia me diga que es óptimo. Y yo aquí no voy a comprar. Eso tengo claro que aquí yo no voy a comprar porque está muy sobrevendido, hay mucha euforia, el mercado de codicia, el índice de codicia, que no lo he enseñado, que creo que lo tengo por aquí, ahora está un poco más neutral, ¿vale? Y esto recordar que hace referencia a los mercados financieros tradicionales, pero hace efecto contagio. Ahora está más neutral. La semana pasada estaba un poco por 70 puntos, si no recuerdo mal, ha bajado bastante. Entonces, esos son como ciclos, ¿vale? Va subiendo y va bajando. Yo actualmente no creo que sea un punto óptimo, bajo mi punto de vista, con mi dinero, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, pero yo con mi dinero no voy a meterlo actualmente en estas zonas. Como mínimo una recuperación. Aunque yo sea alcista, es que aunque yo fuese alcista, tampoco lo compraría aquí. Esperaría una recuperación porque tenemos una señal que se ha dado pocas veces y cada vez que se ha dado, pues ha tirado el precio a la baja. Entonces, mucho cuidado. Creo que aunque sea alcista, tampoco creo que sea óptimo meter el dinero aquí ahora mismo, aunque fuese alcista, ¿sabéis, gente? Entonces, mucho cuidado con el panorama. Tenemos la macro bastante positiva menos la inflación y lo único que le importa a la Reserva Federal es la inflación. Por lo tanto, podemos ver, dado que la inflación está subiendo, podemos ver que la Reserva Federal apriete las tuercas. Eso se puede contagiar a los mercados de la renta variable, al mercado de las criptos. Podemos ver un deterioro en este tipo de activos de riesgo. Podemos ver que a lo mejor en ese indicador de las dark pools del S&P 500 que hemos visto, si llegue a cumplir, ¿vale? Que los institucionales tengan información privilegiada, por así decirlo, y estén vendiendo de manera masiva, como hemos visto en ese indicador, y esto haga un efecto arrastre a todos los mercados y veamos que las empresas cripto pues sufran aún más. Y por lo tanto, pues a este tipo de token, pues podemos ver un efecto arrastre. Yo lo sigo viendo en esos niveles, no voy a comprar ni tampoco voy a vender, a no ser que llegue a esos niveles como mínimo. Yo iré actualizando este análisis. Recuerda que todos los domingos actualizamos ese tipo de análisis. Suscríbete al canal si te ha gustado, deja tu comentario, deja un like y nada, gente, nos vemos a la próxima actualizando el token, este tipo de análisis. Si te gusta, suscríbete y poco más que añadir. Me despido aquí y hasta la próxima. Un saludo.